Entramos así en este bloque dedicado al ciclo sobre el Antiguo Testamento. Hoy es el programa número 20 en que desarrollo esto que es tan importante en la vida de fe, sabiendo que todo el Antiguo Testamento es una historia de salvación que comienza con Abraham y termina con Cristo. Por lo tanto, todo ha sido preparado en función de Cristo el Señor. Nosotros, en el programa del miércoles pasado, hemos abierto las puertas para los jueces. ¿Quiénes son los jueces dentro de la Biblia? Y lo que voy a rescatar para ubicarnos todos hoy en esta segunda parte, otras notas adicionales que quiero darles sobre jueces, es tener en cuenta que los jueces son personajes de tipo carismático, es decir, que fueron puestos por Dios para determinadas circunstancias, les compartí en el último programa. Y los jueces son quienes van a determinar ciertas cosas, como es lógico, en la organización de un pueblo. Por eso hoy, además de todo lo que enseñé el día miércoles pasado aquí en el programa, hoy quisiera decirles también algunas cosas para considerar, sobre todo las citas bíblicas. Recuerdan que les comenté en el último programa que durante esta marcha por el desierto el pueblo fue infiel. Y cuando se dio la infidelidad por parte de Dios, Dios se retira de ese pueblo. Es lo que se conoce con el nombre de castigo. Nosotros, como aclaré también de otra manera, hoy lo digo así, estamos acostumbrados a que la palabra castigo es una punición, ¿no es cierto? Sin embargo, el castigo peor que puede tener una persona, por así llamarlo, pero con otra mentalidad, no como punición, sino lo peor que le puede pasar a un ser humano, dicho en palabras simples, es no tener a Dios con uno, ya que Dios es el autor de la vida, el creador y es el consumador de nuestra historia. Como decía Santa Teresa de Jesús, el saber que tú te vas se me parte el alma. Quédate conmigo, Señor, ¿no? Y en un pueblo sucede lo mismo. Cuando un pueblo no atrae la mirada de Dios, Dios no avasalla. Es algo que ya queda archidemostrado en la historia de la humanidad, que cuando un pueblo no se dirige a Dios, Dios no se dirige a ese pueblo. Por eso es tan importante atraer la mirada de Dios. Todos los que somos creyentes. Por eso, este proceso, les comenté, infidelidad, castigo, arrepentimiento, perdón, por parte del pueblo, se ha dado 6 veces. Es decir, el pueblo es infiel 6 veces en esta historia de 40 años, Dios se retira. Ahí está la palabra castigo. Arrepentimiento, el pueblo se arrepiente porque se da cuenta que está dejando a Dios de lado y Dios perdona a ese pueblo. Algunas citas entonces para considerar, a mi entender, son las siguientes. Jueces 2, del 2 al 6, aquí empieza el cuerpo de Josué. Jueces 2, del 10 al 19, podemos ver como reseñas de las infidelidades del pueblo, toda la historia del pueblo. En Jueces 10:6 vemos una infidelidad bien marcada. En 10:7, castigo. En 10:11, Dios los reta. En el capítulo 11 aparece Jefté, que los va a sacar de esta situación.
Es interesante seguir este orden que les voy trazando, como ven, todo en forma sucesiva, para que ustedes me puedan seguir con claridad y conozcamos así el Antiguo Testamento. También quiero compartirles que hay jueces que se llaman mayores, son 6, y hay 6 jueces que se los considera menores. El término mayor o menor es lo mismo que lo que se emplea para los profetas. Se trata de mensajes más extensos, participación más activa o menor. Por eso unos son jueces mayores y otros son jueces menores. Los 6 jueces mayores son Otniel, Ehud, Barak y Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Y los 6 jueces menores son Sangar, como aparece allí en 3:31, Tola y Yair en 10:1 al 15, Ibsán, Elón y Abdón aparecen en 12:8 al 15. Reitero, los jueces son personajes de tipo carismático, y esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Bueno, justamente les anticipé que junto a los jueces tenemos que conocer un poco a Ruth, porque Ruth es del tiempo de los jueces. Ruth es una moabita, tiene una gran consistencia porque ella lo que va a hacer es atemperar el camino. Es un libro histórico porque es de la genealogía directa de David. Ruth es el nexo entre jueces y Samuel. Por eso nosotros después de Ruth vamos a ver a Samuel. ¿Me comprenden? Ruth es la bisabuela de David. Allí aparece en el capítulo 4 al final. Esto también se puede confrontar, si queremos, en el Nuevo Testamento, en Mateo 5:1. También se cumple aquí lo que se llama la ley del levirato. Paso a explicarles. La palabra levir, de ahí ley del levirato, levir es una palabra latina que quiere decir cuñado. En hebreo se dice Yabam, o sea, todos los varones de una familia israelita emigrada a Moab mueren. La madre Noemi vuelve a Belén con su nuera moabita Ruth. Aquí podemos observar cómo la fidelidad de Ruth a Noemí, que ya era anciana, y al Dios de Israel, es premiada con su matrimonio con Booz, quien cumple con ella justamente la ley del levirato. Para que a ustedes les quede bien claro, vamos a ir entonces al libro del Deuteronomio 25:5 y ver en qué consistía la ley del levirato. En la Biblia la palabra dice así, 5 y siguientes, ¿no? Repito, Deuteronomio 25:5 y siguientes. Si varios hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará con un extraño. El hermano del difunto se unirá con ella y cumplirá con sus deberes de cuñado, tomándola por esposa. El primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, y así su nombre no se borrará de Israel. Pero si el cuñado se niega a tomarla por esposa, ella subirá a la puerta de la ciudad donde están los ancianos y dirá:
mi cuñado se niega a perpetuar en Israel el nombre de su hermano y no está dispuesto a cumplir en mi favor sus deberes de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad llamarán a ese hombre y le pedirán una explicación. Si él persiste en su negativa, diciendo no quiero casarme con ella, su cuñada se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie, lo escupirá en la cara y le dirá: así se debe obrar con el hombre que no edifica la casa de su hermano. Y en adelante se lo apodará en Israel casa del descalzo. Claro, para nosotros escuchar esto es como qué barbaridad, pero recordemos que el Deuteronomio es Deuteros, segunda, nomos, ley, recuerdo, es un código de leyes atribuido a Moisés. Así se organizaron ellos. Y los judíos muy ortodoxos siguen hoy en día esto mismo. Bueno, vamos entonces a tenerlo en cuenta de dónde se toma esta ley del levirato. Ahora, lo importante es que en el caso de Ruth no tuvo ningún problema con Booz. Pero también sepan en qué consiste, porque tal vez es la primera vez. Hay personas que no pueden leer la Biblia porque no les da la vista o porque distintos motivos, y se enteran de lo que es la ley del levirato. Bueno, les decía, después de Ruth, a quien vamos a encontrar es a Samuel. Algunos datos quiero compartirles sobre Samuel. Samuel fue el último de los jueces, y con él vamos a entrar en la monarquía, porque él va a ser quien va a ungir al primer rey de Israel, o sea, Saúl. Recordemos esto: en la organización del pueblo, con los jueces, mucho no funcionó la organización. Entonces, como algo les había anticipado, surgen dos corrientes. La corriente monárquica, que es la que va a tener mayor peso, y la corriente antimonárquica. La corriente monárquica, lógicamente, sostiene que en Israel tiene que haber un rey. Los antimonárquicos dicen no, tienen que seguir habiendo jueces, pero pesó mucho más, dado que no funcionó cómo organizaban las cosas los jueces en la historia del pueblo. El peso lo tuvo el rey, la elección de un rey. Y Samuel, justamente, les decía, va a ser quien va a ungir al primer rey de Israel. Samuel es una figura fuerte, porque Yahvé lo utiliza como nexo y además va a ungir a los primeros reyes. Entonces, en el libro de Samuel 1 y 2, se ven las corrientes o tradiciones, o sea, los monarcas y los antimonarcas. Ahora, las tribus quieren un rey y no un juez, que sea el conductor de las batallas. Piden un rey, es decir, una figura fuerte, pero no obstante, hay fundamentalmente dos tradiciones. La monárquica, Dios lo quiere al rey, y la antimonárquica, que dice que Dios no puede querer un rey material. O sea, las corrientes no son solamente ideologías humanas, sino que ellos involucran a Dios en la ideología. Por eso decía, la tradición o corriente monárquica dice, Dios quiere un rey. La antimonárquica decía, Dios no puede querer un rey. Bueno, la antimonárquica surgió después de ver las experiencias monárquicas, porque, claro, ellos son un pueblo, caminan, ven, observan en la historia qué pasa con los reyes, etcétera. Samuel,
creo que estos datos que he preparado pueden ser también útiles para conocerlo un poco más. Se cría con Elí, que es un sacerdote de Yahvé. Ana, que es la madre de Samuel, era estéril. Luego ofrece su hijo a Yahvé. El cántico de Ana es similar al Magnificat, como lo podemos ver en el primer libro de Samuel 2, del 1 al 10. Por si alguien no me entiende, el Magnificat es el canto que pronunció la Virgen después de haber tenido la aparición del ángel, ¿no? El Señor hizo en mí maravillas. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, etcétera. Si ustedes comparan el primer libro de Samuel 2, del 1 al 10, con Lucas capítulo 1, se van a dar cuenta la similitud que tiene el canto de Ana, la mamá de Samuel, con el canto de la Virgen. El padre de Samuel era Alcaná. Ahora, Samuel era consejero más que guerrero. En los capítulos 1 y 2, 1 y 2, se ve bien el carácter profético de Samuel. Los libros de Samuel formaban una sola obra en la Biblia hebrea. La división en 2 libros se remonta a la traducción griega que ha unido Samuel y Reyes bajo un mismo título. Los 4 libros de los reinos, así se llamaba, ¿no? Se llama, la Vulgata lo llama los 4 libros de los reyes. Pero bueno, por cuestiones metodológicas sabemos que Samuel 1 y 2 son un solo libro y Reyes 1 y 2 son un solo libro. Los libros de Samuel tratan de la historia de Israel en torno siempre al año 1000 antes de Cristo, o sea, siglo X, desde el último juez Samuel hasta el rey David. ¿Cuál es la estructura que encontramos en Samuel? Bueno, yo metodológicamente la divido en 3 partes. Así esto les va a dar claridad a todos los oyentes. La primera parte sería primer libro de Samuel del 1 al 10. La segunda parte, primer libro de Samuel del 11, capítulo 11 al capítulo 31. Y la tercera parte de Samuel sería todo el segundo libro de Samuel. Como les decía, Samuel 1 y 2 es un solo libro, pero se pone 1 y 2 por razones metodológicas. En palabras muy simples y sencillas para el alcance de todos. La primera parte, les decía, primer libro de Samuel, capítulos 1 al capítulo 10, ahí se describe la vida y la actuación de Samuel como profeta y como juez. La segunda parte, les decía, primer libro de Samuel, capítulos 11 al 31, se habla del reinado de Saúl y el conflicto de Saúl con David y de su muerte. Ahora, la tercera parte de la obra de Samuel abarca todo el libro segundo. ¿Qué se describe? Bueno, como temas importantes a mi criterio son el reinado de David, ante todo, es evidente. El desarrollo de su poderío. Y un tema también fundamental es la consolidación del reino, o sea, la adquisición de la explanada del templo. Ustedes saben que el templo fue destruido, el primer templo. Jesús, el Señor, en su época, conoció, por así decirlo, en el sentido de que estuvo presente, el segundo templo, porque el primer templo
con los babilónicos fue totalmente destruido. Luego, con el rey persa Ciro, con Esdras y Nehemías a la cabeza, les permite, a pesar de estar deportados, volver a Jerusalén y empezar a edificar nuevamente el templo. Hoy en día aparece el Muro de los Lamentos, que tiene la primera y segunda fila de abajo hacia arriba de piedras, como vemos hoy en el Muro de los Lamentos. La primera y la segunda fila son piedras de esa época, constatadas arqueológicamente. Y del otro lado está toda la explanada abierta, porque ese segundo templo también fue destruido. Entonces hay una explanada, pero recuerda siempre donde los judíos van, ponen papelitos también con intenciones y rezan allí en ese lugar, como lugar sagrado, porque para la concepción judaica Dios estaba presente en el templo. Por eso el templo es algo tan importante, y por eso van a orar allí. Como nosotros los cristianos sabemos que Jesús dijo: la casa de mi Padre es casa de oración, ¿verdad? Bueno, entonces Samuel lo podemos ubicar en esto, ¿no? Un discípulo seguramente de él es quien escribió el libro. Él no está constatado que sea el autor, pero como pasa muchas veces, lo importante no es si fue uno u otro, lo importante no es tanto la autoría del agiógrafo, se llama agiógrafo al escritor sagrado, sino la canonicidad, o sea, comprender si un texto es verdaderamente divino, si está inspirado por el Espíritu Santo. Para eso tenemos un magisterio en la vida de la Iglesia. El magisterio está compuesto por las personas eximias de la teología, los estudiosos, los biblistas, los exégetas. La Iglesia en esto es altamente cuidadosa, nunca va a poner algo que no es. Por eso esto lo tenemos que agradecer por siempre a todos los que vienen trabajando en la historia. Así como sucede, para que podamos entender un poquito más este tema, muchas veces decimos la carta a los Efesios. La carta a los Efesios no fue escrita por San Pablo, como tampoco la carta a los Hebreos. Fueron escritas por discípulos de Pablo. Cuando estudiamos la exégesis, vemos las comparaciones de lo propio del lenguaje de San Pablo y las cosas que tienen sus discípulos. Pero digo, más allá de que la carta a los Efesios no tenemos constancia de que fue escrita por San Pablo y tampoco Hebreos, forma parte metodológicamente de lo que se llama el Corpus Paulinum, o sea, el cuerpo de San Pablo, todo lo que pertenece a la mentalidad paulina en las cartas. Bien, retomo entonces. La época de composición de Samuel es indeterminada. Está entre la división del reino, porque los judíos no se entendieron y se separaron, unos se fueron para el norte, otros para el sur, ya les voy a comentar, pero los del norte se fueron en el año 931 y los que se fueron para el sur fue en el año 587. Y la época de composición de este libro se estima entre el 931 y el 587. ¿Se comprende? Bueno, yo creo que estamos teniendo una claridad importante, conceptual, de todo lo que vamos viendo y disfrutando hasta el momento. Y vamos así ahora a abrir las puertas para entrar en el libro de los Reyes, porque dijimos, Samuel va a ser quien unja al primer rey de Israel. ¿Ven cómo vamos viendo todo? Cronológicamente en la historia. Jueces, aparece Ruth en el medio, viene Samuel, y ahora vamos a entrar en el libro de los Reyes. Los Reyes 1 y 2
se ocupan de la historia de los reyes de Judá e Israel. Desde la muerte de David, vamos a ubicarla en el año 972 antes de Cristo, claro está, hasta la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 587 antes del Señor. Todos los soberanos son presentados individualmente, según un mismo esquema. En estos libros que componen una sola obra, Reyes 1 y 2, vamos a ver el comienzo del reinado de cada soberano, la duración, la edad, el enjuiciamiento, la muerte y lugar de sepultura y el sucesor. Esto lo vamos a encontrar en todos. Por supuesto que Israel ha tenido reyes muchos más importantes que otros. Reyes han habido muchos. Importantes, básicamente hay tres: Saúl, David y Salomón. Salomón es hijo de David. Ya vamos a conocer un poco más, por supuesto, quién es Saúl, quién fue David, quién fue Salomón. Pero el esquema básicamente es este, dentro de los dos libros de los reyes. Es un tema que me lleva un tiempo determinado, por eso Dios mediante en el próximo programa vamos a continuar con esto. Hoy dije, abrimos las puertas también ahora a los reyes. Mi recomendación es que vayan siguiendo programa tras programa en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo. Allí aparecen, hoy es el programa número 20, cómo empecé a desarrollar todo está eslabonado. Es un eslabón con otro que vamos uniendo. Y así vamos comprendiendo, como les dije, subimos a una barca, nos vamos parando en distintos puertos. Estos puertos son, como acabo de decir ahora, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes. ¿Ven? Son distintos puertos. Vamos haciendo distintas paradas en la historia de salvación hasta llegar a Jesucristo el Señor. Deseo de todo corazón que lo estén disfrutando.